Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuaré contándoles lo que sucede en el libro de Beth Riens. Esta parte del libro es muy bonita porque Uea y Kim tratan de superar los malos momentos que ambos pasaron y sobre todo se conocen más. Por favor, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, ¡comencemos! Con el paso de los días, la tensión entre Kim y yo ha empezado a desaparecer. Desde el incidente del ascensor, mi relación con él se ha ido recuperando poco a poco, lo que significa que viene a burlarse de mí de vez en cuando. A veces lo ignoro y a veces no. Contraataco como solía hacerlo en el pasado. Por supuesto, no podemos volver a como antes, al 100%. Hay cierta incomodidad y un poco de tensión, pero estoy seguro de que solo es cuestión de tiempo para olvidar por completo aquella noche. Al menos podemos hablar una que otra vez, y Jay no ha tenido problemas en preocuparse demasiado como antes. El único inconveniente es que Jay vuelve a ser el cómplice y hombre de las entregas. Durante el tiempo en que Kim y yo estábamos peleados, los hombres de la oficina probablemente sabían que no estaba de buen humor. Nadie se atrevió a acercarse a molestarme o incluso a darme un pequeño regalo como de costumbre. Sin embargo, en cuanto vieron que había vuelto a la normalidad, empezaron a pedirle a Jay que me entregaran regalos de nuevo. Estoy muy descontento con su comportamiento. Pensé que ya había dejado claro antes que no salgo con gente de la empresa. ¿No entienden el tailandés? Non Uea. Pipon del departamento de ventas me llama en voz baja. Estoy un poco confundido y perdido en este momento, porque todavía no sé quién me envió una bolsa de bocadillos a través de Jay. Mi superior, de 30 años, entra en nuestro departamento con una sonrisa en la cara y un café en la mano. He comprado este café especialmente para ti. Pasa por mi delante y pone el café sobre mi escritorio ante la mirada de mis compañeros de departamento. Miro la taza de café antes de decir, «Lo siento, pero no bebo. No, Nuea, ¿ya no bebes café? Iré a buscar un zumo para ti entonces», respondió él. «No me refiero a eso. No bebo nada de esto, así que no tienes que comprar nada para mí», le digo severamente. Mis palabras hacen que Pipon se ponga nervioso inmediatamente. Suspirando, me levanto y me acerco a él. ¿Por qué no usas tu tiempo para cuidar de la persona a la que engañas en lugar de hacer esto? ¿No estás en una relación? Esa persona que trabaja en la oficina es mi compañera, ¿no? ¿Sí sabe que estás persiguiendo a alguien mientras ustedes están en una relación? Se le romperá el corazón y no confiará más en ti, le dije. Casi siento pena cuando veo su expresión de sorpresa y dolor, pero necesitaba escuchar esto. La gente que es codiciosa y no puede ser leal a su pareja necesita oírlo. Las personas que tienen una mentalidad tramposa necesitan oírlo. Necesitan ser conscientes de ello porque créanme cuando digo que el 90% de esos hombres no son conscientes y no se darán cuenta. Una vez que han empezado a ser infieles, o si ya lo han sido, sucederá una y otra vez. Es un círculo vicioso interminable. Gracias por tu amabilidad, pero sería mejor que no volvieras a hacer esto en el futuro, le digo. Vuelvo a poner el café en su mano y me siento de nuevo en mi silla. Pipon abandona apresuradamente mi departamento. Me quedo mirando su espalda mientras escapa y no puedo evitar suspirar. Parece que no pisará este departamento durante un tiempo. Se ha esforzado tanto en comprar regalos para complacerte, pero lo has rechazado. Eres demasiado cruel, Uea. Kim se burla en cuanto Pipon se va. Solo estaba dejándole en claro las cosas, a diferencia de alguien que usa palabras dulces alimentando falsas esperanzas. Me burlo. Se llama ser afectuoso, dice Kim. Eso se llama ser un Casanova, le respondo. No puedo evitar reñir con él. Kim se encoge de hombros y vuelve a su trabajo. Así es como solemos discutir. Empezamos con 2 o 3 palabras, pero acabamos discutiendo con 10 más.
Bueno, al menos no es tan incómodo como antes. Entonces, puedo quitar a Pipón de la lista de entrega de regalos, ¿verdad? Probablemente ya no te molestará más, pregunta Jay. Te he dicho que quienes sean, no aceptes regalos, ya lo he dicho antes. Nuestros colegas están fuera de mis límites, le dije a Jade. Aún puedes aceptar regalos para mí, o se pondrían muy tristes, dice Kim, y se acerca y le da una palmadita en el hombro a Jade, antes de reírse alegremente. No puedo evitar poner los ojos en blanco. Él nunca cambiará. La larga semana de trabajo ha terminado otra vez, y en un abrir y cerrar de ojos vuelve a ser fin de semana. El viernes por la noche me ducho y me acuesto antes de lo habitual, porque tengo que ir a un sitio muy temprano en la mañana. Esa misma mañana mi teléfono empieza a sonar, despertándome antes de mi alarma. Bostezando, cojo el teléfono y no puedo evitar fruncir el ceño al ver quién me llama. ¿Qué? Pregunto con voz irritada. Es demasiado temprano para escuchar su voz. Te has levantado tarde. La voz desagradable de Kim sale del altavoz. Me giro para comprobar la hora y veo que son solo las 8:30 de la mañana. Hoy tengo el día libre. Depende de mí a qué hora quiero despertarme. Refunfuño. He trabajado duro esta semana. Merezco descansar. No, en realidad, tienes que levantarte temprano. Mucha gente estará esperando en la cola, me dice Kim. ¿Qué cola? Le pregunto confundido. La cola para el análisis de sangre, dice alegremente, haciendo que me quede paralizado. Así es, te vine a recoger para llevarte a hacernos un análisis de sangre, dice Kim. Te estoy esperando abajo, así que date prisa y vístete, vuelve a decir Kim antes de terminar la llamada. Cualquier somnolencia que tenía desapareció rápidamente. Me levanto inmediatamente y voy directamente al baño. Normalmente, siempre que duermo con alguien, con otras personas, me aseguro de que alguno de los dos use protección. Esa noche que pasé con Kim fue la primera vez que dormí con alguien sin ninguna protección. Una relación entre hombres es más riesgoso que entre un hombre y una mujer. Además, Kim cambia de pareja casi todas las noches. Para estar seguro, decidí hacerme un análisis de sangre. En realidad, originalmente planeaba ir a un hospital hoy, solo que no esperaba que él viniera a hacerlo conmigo. Quizás esta también sea su forma de expresar sus disculpas, pensé. Después de cambiarme de ropa, bajo corriendo a buscarlo. Kim lleva hoy una camiseta gris de manga corta y unos jeans negros. Está sentado tranquilamente en el sofá, esperándome con un vaso de café helado en la mano. ¿Café? Pregunta mientras levanta el vaso de café que tiene en la mano. Gracias, pero vámonos. Me niego y Kim se limita a encogerse de hombros antes de seguirme. ¿Todavía no te han arreglado el coche? Me pregunta Kim. Si mi coche ya estuviera arreglado, entonces no estaría en el tuyo, pensé. Quería decir eso, pero no tengo la energía para discutir con él tan temprano en la mañana. Además, estoy tan nervioso ahora mismo que no quiero hablar en absoluto. Durante el trayecto al hospital, Kim ha intentado mantener una conversación conmigo y se ha burlado de mí unas cuantas veces, pero como me siento ansioso apenas he respondido, y eso me está volviendo loco. No es que no me haya hecho nunca un análisis de sangre para detectar el SIDA. Me lo hago todos los años y nunca ha pasado nada porque siempre he tomado medidas de protección. Pero es la primera vez que me hago un análisis de sangre por haber tenido una relación con alguien sin protección. Uea, ¿me estás mirando de nuevo? Kim parece percibir mi mirada, aunque no aparta los ojos del camino. Resoplo molesto. Cuanto más veo la actitud despreocupada de Kim, más quiero golpearlo. Llegamos al hospital sobre las 10 y al parecer no vino mucha gente para hacerse el análisis de sangre. No tarda mucho en llegar a nuestro turno. Todo el tiempo que espero, me siento en silencio con miedo. Kim, que está sentado a mi lado, no me molesta ni dice nada, pero es evidente que él también está un poco nervioso. No es hasta una hora después que sale el resultado. Dejo escapar un suspiro de alivio al ver que los dos resultados de las pruebas son negativos. Te dije que estaríamos bien, estabas pensando demasiado, exclama Kim mientras nos dirigimos al estacionamiento.
¿Cómo no voy a estar asustado? No eres tan confiable, le digo. Para que lo sepas, me tomo esto muy en serio. Tampoco quiero morir tan pronto, dice Kim. Pero no te pusiste un condón esa noche. Lo fulmino con la mirada. Kim se queda atónito, tras escuchar eso antes de reírse tímidamente. Bueno, estaba borracho, pero lo juro, me lo pongo siempre, dice levantando su mano derecha. Me doy la vuelta y lo ignoro. Todo el viaje estuvo envuelto en silencio después de eso. Esperaba que Kim me llevara de vuelta a mi departamento, así que cuando el paisaje me resulta desconocido, no puedo evitar fruncir el ceño. Este no es el camino de regreso a mi departamento, digo cuando me doy cuenta de que nos estamos alejando cada vez más. ¿Quién dijo que íbamos a volver a tu apartamento ahora? Sonríe Kim. Tengo hambre y quería comer. Seguro que aún no has desayunado. Kim me mira con el ceño fruncido. En realidad, antes de hacer el análisis de sangre, estaba tan preocupado que olvidé comer, y ahora que lo dice, permanezco en silencio y me limito a recostarme en el asiento del copiloto. Al ver que no me importa, Kim sigue conduciendo. Pocos minutos después, llegamos a un conocido centro comercial. ¿Qué quieres comer? Él pregunta mientras entramos al centro comercial. Miro los restaurantes alrededor, y ninguno es barato. Algo del patio de comidas, sugiero rápidamente. No te preocupes por el precio, yo invito, dijo Kim. ¿Por qué de repente quieres invitarme? Pregunto, entrecerrando los ojos hacia él. Tómalo como mi forma de disculpa, responde con sencillez. Al ver mi expresión de desconfianza, suspira. Solo escoge, o yo escogeré. Vamos, dice Kim, y me toma inmediatamente del brazo y entra en uno de los caros restaurantes tailandeses sin decir una palabra.